Hola, buenos días. Soy Isabela Labañino. Soy becada de tercero de Medicina Interna de la Universidad del Paraíso y estoy haciendo mi beca en el Hospital Naval. Y hoy vamos a tener la clase de incidentalomas suprarrenales. Si bien este es un tema que es principalmente evaluado y resuelto por médicos especialistas, tanto el internista como el endocrinólogo y también comités multidisciplinarios, que también incluyen cirujanos, radiólogos, este tema tiene que ser conocido por todos, ya que muchas veces el enfrentamiento inicial va a ser por médicos generales o por médicos no especialistas en este tema y es muy importante en muchos casos la derivación precoz de esta patología. Así que hay que tener en cuenta siempre los aspectos más relevantes para poder derivarlo y también a quién, con qué prioridad y con qué estudio. Entonces, para empezar, los contenidos de la presentación. Primero vamos a hablar un poco de los tumores suprarrenales y principalmente de los incidentalomas y también cuál es la definición de un incidentaloma suprarrenal. No todos los tumores suprarrenales son incidentalomas. Un poco de epidemiología y la importancia de los incidentalomas y principalmente de la importancia de estudiarlos y derivarlos cuando sea necesario. Dentro de las etiologías vamos a ver cuáles son los posibles tumores que se pueden presentar en este caso y después vamos a hablar acerca de dos ramas del estudio que tienen que hacerse de estos tumores que se encuentran, que una es el estudio imagenológico, que es principalmente para descartar que este tumor no sea maligno, y también otra rama que es del estudio de funcionalidad, de si el tumor produce o no produce hormonas en este caso también en muchas ocasiones va a tener una indicación quirúrgica. Entonces, dentro de los tumores suprarrenales, un poquito de epidemiología. Son frecuentes dentro de todo, se han hecho varios estudios con muchas prevalencias diferentes, pero están en más o menos el 3 al 6% de las autopsias y aumentan especialmente con la edad. Después vamos a ver algunos números más específicos de incidentalomas. Y lo más importante es que ha habido un aumento en la detección de estos tumores en los últimos años, principalmente por el mayor uso de imágenes abdominales. Muchas veces se pide algún escáner en la urgencia por alguna causa, por ejemplo, por un dolor abdominal, y en el informe viendo después el escáner con más detención, uno ve de que había alguna imagen suprarrenal y eso es súper frecuente. Entonces es muy importante saber qué hacer con esa imagen y que no se pase también, porque eso también sucede mucho. Y la importancia es la detección precoz de los casos de hipersecreción hormonal y o de malignidad. Entonces acá las cosas que vamos a ver son para poder encontrar estas cosas. ¿Cómo se detectan entonces? Uno puede ser a través de una sospecha clínica, en que, por ejemplo, hay un paciente que tiene un cuadro clásico endocrino, por ejemplo, que tenga un cuadro clásico de un Cushing o un cuadro clásico de un feocromocitoma, por ejemplo, o menos frecuentemente un cuadro más sugerente de un carcinoma suprarrenal. Pero este es un caso. También puede ser, que es el motivo de esta clase, un hallazgo más incidental, en que, por ejemplo, se le haga un TAC por otra causa, o una resonancia, o una ecografía para estudios de otra enfermedad y se encuentre una masa suprarrenal. Y otra de las causas puede ser, por ejemplo, un estudio de etapificación, en que, por ejemplo, no sé, tengo un tumor de mama, un tumor de pulmón. Y dentro del estudio de tapificación encuentro que también tiene una masa dentro de las suprarrenales, que eso sería otro evento y eso no sería un incidentaloma como vamos a ver. Entonces, los incidentalomas suprarrenales tienen una definición que es toda masa suprarrenal de más de 1 centímetro que se descubre en un estudio radiológico indicado por otra causa, no por un estudio suprarrenal. Y por lo tanto se excluye toda patología suprarrenal sintomática que no haya sido diagnosticada. Dentro de la epidemiología, hay una prevalencia de 2 a 4% de la población general que se realiza un TAC abdominal.
Aumenta con la edad viendo que hay una prevalencia del 0,2% en pacientes a los 30 años y llega hasta un 7% a los 70 años. Y algunas causas de estudio radiológico puede ser, por ejemplo, dolor abdominal, alguna molestia urológica, como por ejemplo una sospecha de un cálculo, que se le hace un pielo-TAC, y en ese pielo-TAC aparece una masa suprarrenal, un estudio de hipertensión, por ejemplo, un estudio con un enfisema pulmonar o alguna patología pulmonar, que de todas maneras o lo hacen un TAC de tórax, abdomen y pelvis, o por ejemplo un TAC de tórax que llegó un poco más abajo y justo se vio un tumor suprarrenal, que eso es súper frecuente también. Un estudio de una pancreatitis, un trauma abdominal, una sospecha de absceso, en fin, hay muchas causas de tomar un TAC en que se vea el abdomen y en que justo se encuentre un tumor suprarrenal. ¿Cuál es la importancia de los incidentalomas? Uno es que puede ser un tumor maligno y otro es que puede ser un tumor funcionante. Y estas son cosas que tenemos que resolver, normalmente de forma quirúrgica. Entonces, este tumor maligno puede estar en dos circunstancias también. Puede ser un tumor primario suprarrenal, como por ejemplo un adenoma, o sea, puede ser por ejemplo un carcinoma suprarrenal, puede ser un feocromocitoma, que sería raro que fuera maligno, pero también puede ser. Y la otra opción es que, por ejemplo, sea una diseminación de otra neoplasia. Por ejemplo, el cáncer de pulmón comúnmente hace metástasis a glándula suprarrenal. Entonces ahí puede ser cualquiera de las dos circunstancias. Y lo otro es que sea un tumor funcionante. Y este tumor funcionante, ¿cuál es la importancia de encontrarlo? Uno es que puede ser una patología endocrina hiperfuncionante, por ejemplo, que sea un síndrome de Cushing, que sea un tumor productor de aldosterona en que se demuestre en el cuadro clínico del paciente y en las complicaciones la hiperproducción de esta hormona y que en la primera parte, en el momento de encontrar este tumor, sea habiéndole hecho una imagen abdominal y que justo apareció el tumor. Puede causar una descompensación de otras patologías. Por ejemplo, vamos a ver más adelante de que hay puede haber una hiperproducción de cortisol. Y esto puede manifestarse o como un síndrome de Cushing o también puede manifestarse como un MAX, que es una hiperproducción de cortisol, pero que no es un Cushing propiamente tal. Pero que de todas maneras puede descompensar otras enfermedades como una diabetes, puede descompensar una hipertensión. Entonces también es importante. Y también se ha visto en algunos de que no necesariamente siendo una patología endocrina clásica, como un Cushing o un feocromocitoma o alguno de esos tumores, también puede tener un mayor riesgo cardiovascular y de mortalidad. Entonces, por eso es importante encontrar estos tumores funcionantes. Entonces, ¿cuáles pueden ser causas o etiologías de estos incidentalomas suprarrenales? Lo más frecuente es que sea un adenoma no secretor, que eso igual nos deja un poco más tranquilos, porque ahí vemos de que el 70 al 90%, bueno, a la izquierda tenemos una tabla que es del libro endocrino del Mediterráneo del 2018, y al otro lado tenemos una tabla que está en una guía de manejo de incidentalomas suprarrenales, que es del año 2023, del año pasado, que son las principales bibliografías que usé para esta presentación. Em, y vemos de que el adenoma no secretor es lejos lo más frecuente. Y después vienen los adenomas productores de cortisol, que después vamos a ver que se diferencian en los síndromes de Cushing más evidentes o en las hiperproducciones de cortisol más leves. Pero esos son los segundos más frecuentes. Y después tenemos otras causas, por ejemplo, un adenoma productor de aldosterona que nos causaría un hiperaldosteronismo primario. Puede ser un feocromocitoma también, que es un tumor de las células cromafines de la médula suprarrenal. Puede ser un cáncer suprarrenal primario o un carcinoma suprarrenal. Puede ser una metástasis también. Y hay causas también infecciosas incluso. Puede ser una tuberculosis o una micobacteria no tuberculosa como un Mycobacterium avium. Y hay otros quistes también, o hay otros tumores benignos también como los quistes o los mielolipomas o ganglioneuromas que también pueden ser una causa de un hallazgo suprarrenal. Y entonces, a la hora de empezar con el estudio y con la importancia de esto, ¿qué debo saber de un incidente aloma? Uno, tengo que saber
Primero, si es un adenoma. Y eso significa que si es un adenoma es algo benigno. Y dentro de eso, tenemos un estudio radiológico que nos va a dar las pistas de que sea un adenoma o de que sea algo sospechoso de ser maligno. Lo segundo es si es funcionante. Y eso es si secreta una o más hormonas, porque, por ejemplo, los carcinomas suprarrenales pueden secretar más de una hormona. Y lo otro es que sea funcionante y que secrete o solo cortisol o solo aldosterona y sea un tumor funcionante más de tipo adenoma. Y lo otro importante es, hay que derivarlo o hacer seguimiento en el caso de esta clase al menos, que está dirigida más para medicina general, se van a tener que derivar todos, porque un hallazgo de un incidente aloma suprarrenal tiene que ser evaluado por especialista, al menos por un internista. Sin embargo, esta derivación tiene que ser bueno, el estudio imagenológico va a estar porque de esa manera se encontró, pero también tiene que ir con el estudio de funcionalidad. Entonces no es suficiente encontrarlo y derivarlo, sino que lo adecuado es derivarlo también con estudio de producción hormonal. Y bueno, esta es este algoritmo o este flujo, este mapa de flujo. Es un resumen que aparece en la guía del año pasado, el 2023, de la Sociedad Europea de Endocrinología, en la cual nos muestra, resumidamente, cuál es el estudio que tenemos que hacer de un incidente aloma suprarrenal. Entonces, vamos a ir viendo de a poco todas las cosas que se tienen que hacer de forma paralela. Pero antes de esto, no sé si ven ahí en el cuadro de que en muchas tenemos algunos superíndices em, que son consideraciones a tener en el momento que estamos en cada una de las partes. Bueno, entonces, algunas excepciones en que no vamos a seguir necesariamente todo este flujo a la hora de evaluar al paciente son algunos casos específicos. Por ejemplo, pacientes que tienen masas más de 4 centímetros con imágenes sugerentes de malignidad que vamos a ver más adelante, pacientes menores de 40 años, mujeres embarazadas o pacientes en que se evidencia que hay un exceso de hormonas severo, en que ya es clínicamente muy evidente y ya es algo urgente. Son pacientes en que nos vamos a saltar un poco la derivación diferida o la derivación por conducto regular al endocrinólogo y van a necesitar una evaluación urgente. Entonces, y esto es porque son pacientes, especialmente los menores de 40 años y las embarazadas, y estas masas mayores de 4 centímetros, en que es más riesgo de que sea algo maligno y es más riesgo también de que la hiperproducción hormonal sea más severa. Entonces, por eso se tienen que derivar de forma más urgente. Entonces, vamos a ir viendo la primera parte de la evaluación en que se tiene que evaluar en paralelo, primero, si el tumor suprarrenal es potencialmente maligno y segundo, si es que es funcionalmente activo. Y entonces vamos a empezar por si es potencialmente maligno, que es principalmente una evaluación más imagenológica. Entonces, ¿cuáles son las imágenes posibles para evaluar un incidente aloma o imágenes a través de las cuales puede que nos llegue un incidente aloma? Uno está el TAC de abdomen sin contraste, que lo que más vamos a escuchar en esta presentación es que el TAC de abdomen sin contraste es la mejor imagen para evaluar un incidente aloma. Y es una de las cosas para llevarse a la casa, de las cosas más importantes. Entonces, el TAC de abdomen sin contraste, bueno, es una tomografía computada que va a evaluar, una de las cosas que evalúa es la densidad del tejido según cuántos rayos X absorbe.
y se puede calcular la atenuación del tejido o los valores de densidad según unidades de Hounsfield. ¿Y por qué digo esto específicamente? Que es porque según las unidades de Hounsfield, nosotros vamos a poder evaluar cuál es la posibilidad de que esto sea maligno o que sea benigno. Y esto debiera estar informado en valga la redundancia, en el informe del TAC, o el radiólogo propiamente tal va a medir las unidades de Hounsfield y va a escribir en el informe o en la conclusión que es de apariencia de un adenoma suprarrenal porque vio que tenía cierto nivel de unidades de Hounsfield que nos indica esto. Entonces, eso es lo más importante. Y es la imagen más confiable para evaluar tumores adrenales. ¿Qué otras opciones tenemos? Está el TAC de abdomen con contraste para estudio de suprarrenal. Y esto es muy importante que no es simplemente un TAC de abdomen con contraste, sino que tiene que ser con un estudio de lavado tardío de contraste. No todas las imágenes con contraste son necesariamente con este tipo de lavado o washout que se dice. Entonces, evalúan cómo llega el contraste a las estructuras y después evalúan qué tan rápido se va. Entonces, acá tiene que evaluarse específicamente la última parte del lavado del contraste, si no, no tiene rendimiento a la hora de evaluar una glándula suprarrenal. Otra opción es la resonancia magnética, que en general va a tener un mejor rendimiento para pacientes embarazadas, para niños o para pacientes más jóvenes. No va a ser el estudio de elección. Y lo otro es el PET-CT, que es una imagen mucho más compleja y más cara y más difícil de obtener, que en general los PET-CT se van a pedir en contexto más oncológico, en un contexto de un cáncer que ya conocemos y que estamos etapificando, por ejemplo. Entonces acá va a ser mucho más difícil llegar al PET-CT, pero lo que indica es un alto metabolismo de las lesiones. Y acá un poco la dificultad que tiene es que, por ejemplo, un cáncer sí va a tener un alto metabolismo, pero una infección también. Entonces, tampoco es total, es infalible para decir de que es un cáncer o no es un cáncer. Y también es un estudio mucho menos disponible. Entonces, por eso, el TAC de abdomen sin contraste va a ser lo mejor en este caso. Y acá, bueno, en esta tabla también podemos verlo un poquito más claro cuáles van a ser las opciones de estudio que vimos recién, cuáles son los criterios que nos hablan un poco más de que la masa sea benigna y también el nivel de evidencia al lado. Entonces, ¿cuál es una de las cosas más importantes de esta clase? Es que virtualmente se puede decir que todas las lesiones suprarrenales que tengan igual o menor a 10 unidades de Hounsfield van a ser benignas. Y esto se vio en los 6 estudios evaluados para este consenso de la Sociedad Europea de Endocrinología y se vio que el 100% de estos tumores eran benignos. Entonces, con un 100% de sensibilidad se puede decir eso. Y por eso el TAC de abdomen sin contraste de la tabla, con menos de 10 unidades de Hounsfield, tiene el mayor nivel de evidencia lejos. Y de hecho es el único que tiene un nivel de evidencia alto a diferencia de los demás. ¿Y cuáles son otros factores a considerar? Por ejemplo, que tenga más de 4 centímetros, que sea heterogéneo, que sea bilateral, bordes irregulares, que después vamos a ver en la tabla un resumen de todas estas cosas, pero ya todas estas características van a ser más del nivel del endocrinólogo y más del nivel del comité multidisciplinario a la hora de tomar decisiones. Entonces, lo más importante y lo más definitorio en este caso va a ser cómo se ve la densidad del tumor en el TAC sin contraste. Y según las características, al final se va a decidir observar, se va a decidir operar o se va a decidir controlar. Pero esta decisión la toma ya el subespecialista. Entonces, por eso solo vamos a poner las opciones acá. Y uno podría preguntarse al final, si es que tengo un tumor y no sé qué es, ¿por qué no le tomo una biopsia? Y esa biopsia me va a decir qué es. Pero lo que se ha visto es que tomar una biopsia no va a tener un buen rendimiento, más que nada en términos de complicaciones y de riesgos quirúrgicos de tomar una biopsia en un lugar así tan profundo del abdomen que sería la glándula suprarrenal. Por lo tanto, en ese sentido, el TAC, que es una imagen, un estudio no invasivo, va a ser mejor que la biopsia misma.
¿Cuál va a ser la excepción de esto? Es cuando, por ejemplo, tenemos un cáncer extraadrenal, un cáncer conocido, y no sabemos si esto, por ejemplo, es una metástasis de ese cáncer o si es un tumor primario suprarrenal o si es alguna otra cosa. Entonces, pero esto va a ser en casos mucho más seleccionados y no va a ser cuando encontramos un tumor aislado que aparte tiene pinta de ser un adenoma. Entonces, por eso no, la biopsia va a ser mucho más, para casos mucho más específicos. Y ahí esta es la tabla que muestra un poco el resumen de todas las cosas. No es una tabla que tengan que saberse de memoria, es un poco para ver todas las características diferentes que podemos ver de un tumor en un escáner o en una resonancia. Y cómo cada una de estas cosas nos va a caracterizar más probablemente o a un adenoma, o un carcinoma, o un feocromocitoma, o una metástasis. Entonces ahí tenemos un poco más destacado, perdón, lo que es la densidad precontraste y según las unidades de Hounsfield. Entonces ahí ese es la característica más importante a la hora del enfrentamiento inicial. Y acá algunas fotos de ejemplo. No es necesario que reconozcan necesariamente en el TAC todas las características de malignidad, pero sí acá hay algunos ejemplos para orientarse un poquito más. Acá tenemos en esta primera imagen una glándula suprarrenal normal, que son ahí las que están apuntando las flechitas que se describen que tienen forma o de gaviota o forma de anticuerpo, que ahí, bueno, con la imaginación se puede uno guiar un poco más, pero son esas dos bandas que están ahí en el TAC de abdomen. Y bueno, estas son glándulas suprarrenales normales que al lado vamos a estar viendo la foto, o el dibujo más gráfico y a la izquierda vamos a estar viendo la imagen del TAC. Acá en la B tenemos, bueno, vemos que ahí están esos pelotones donde debieran estar las glándulas suprarrenales normales, que acá es una hiperplasia adrenal bilateral, que tiene varios nódulos. Entonces ahí vemos que se ven un poco, en las otras imágenes vamos a poder comparar, pero se ven un poquito más oscuros. Entonces, ahí vemos que están un poco más grandes, que se ven homogéneos también, y en el fondo, tomando en cuenta la tabla, no es algo que, si bien se ve muy grande y podría uno preocuparse, no tiene la apariencia de ser algo maligno. Al lado tenemos dos adenomas suprarrenales, que son bilaterales, que si uno pusiera el cursor arriba cuando está viendo el TAC de abdomen, pero en un programa específico, uno le debieran decir, por ejemplo, cuáles son las unidades de Hounsfield de esa zona. Entonces ahí uno podría distinguir que, por ejemplo, tiene 6 o tiene 2 unidades de Hounsfield y con eso ya nos dice de que virtualmente va a ser un tumor benigno o un adenoma. En la D tenemos masas adrenales bilaterales, pero que no tienen apariencia de adenoma, que si ahí las vemos, son más irregulares, son bilaterales también y son metástasis bilaterales de un carcinoma broncogénico. Entonces, ese es un ejemplo de un tumor maligno suprarrenal, pero que no es primario, sino que es secundario y es una diseminación de otro cáncer. Y en la E también tenemos imágenes bilaterales. Acá todos los ejemplos son imágenes bilaterales. Y al final es la imagen más gráfica y más explicativa que encontré. Sin embargo, lo normal o lo más común es que no sean bilaterales, sino que acá es más que nada para poder compararlo bien en un mismo escáner y eso lo hace más explicativo, pero lo más común es que vayan a encontrar un adenoma suprarrenal unilateral y ese es el que van a tener que juzgar. Y acá tenemos dos masas diferentes. Si nos fijamos, la masa de la derecha se ve más oscuro. Y es un adenoma y es rico en lípidos, que mientras una masa sea más rica en lípidos, más oscura se va a ver y menos unidades de Hounsfield va a tener.
Y a la izquierda tenemos una imagen más que se ve más clara, que es un feocromocitoma que si uno le midiera las unidades de Hounsfield, lo más probable es que dé más de 10 o incluso más de 20. Ya. Y ya teniendo, esta es la segunda parte del estudio imagenológico de los incidentalomas suprarrenales. No vamos a verlo con detención, es solo para que se distinga cuáles son los diferentes caminos que se puede tomar a la hora de ver este tumor en la imagen. Y lo único acá que me importa es que si es homogéneo y tiene menos de 10 unidades de Hounsfield, como hemos dicho hasta ahora, no necesitamos más imágenes, como vemos en la primera columna de este esquema. Y ya cuando empezamos con otras características, con un tumor más heterogéneo o con más unidades de Hounsfield o con más de 4 centímetros y según cómo se vayan combinando todas esas características, se va a decidir si es que se necesitan o más imágenes o si hay que discutirlo en comité multidisciplinario o si es que lo más recomendable va a ser una resolución quirúrgica. Pero acá, como digo, lo más importante es que si es homogéneo, si tiene cualquier tamaño y si tiene menos de 10 unidades de Hounsfield, no va a requerir más imágenes. Sí vamos a tener que hacer un estudio funcional como vamos a ver ahora, pero no vamos a requerir más imágenes porque todos van a ser adenomas benignos que no tienen potencial de malignidad. Eso con el estudio de las imágenes. Y ahora vamos a pasar al estudio de si este tumor suprarrenal produce algún tipo de hormona. Y eso es si es funcionalmente activo. Y ahí vamos a pasar por los diferentes pasos para evaluar esto. Uno, y como uno ve con cualquier tipo de patología, lo primero que tenemos que evaluar es la clínica. Y uno es qué son los signos y los síntomas de síndromes relacionados con tumores funcionantes. Y en esta tabla vemos, es un resumen, porque bueno, cada una de estas enfermedades tiene una clase por sí sola que van a tener o que ya tuvieron. Pero estos son, por ejemplo, algunos cuadros clínicos típicos de estos diferentes síndromes endocrinos. Por ejemplo, el síndrome de Cushing, un paciente más con una obesidad central, con esta plétora facial, con estrías violáceas de más de 1 centímetro, miopatía proximal, pacientes hipertensos con osteoporosis, diabéticos difíciles de controlar. En los feocromocitomas tenemos también cuadro clásico de cefalea, palidez, palpitaciones, fiebre, retinopatía. En el hiperaldosteronismo primario, que ahí está puesta la sigla, pacientes hipertensos con hipocalemia, que pueden tener una hipernatremia leve, que tienen icturia, poliuria o contracturas musculares. Y en los carcinomas suprarrenales, ahí podemos encontrar varias cosas. Ahí como en general producen varias hormonas, podemos encontrar estigmas de Cushing, de hiperandrogenismo, de osteoporosis, de hipocalemia, entonces va a haber una mezcla de hallazgos clínicos. Y en un cáncer metastásico va a estar la historia del cáncer no suprarrenal con su clínica específica. ¿Ya? Y lo siguiente son cuáles son las indicaciones de estudio hormonal y cuáles son las hormonas que tenemos que pedir o los estudios de ejes hormonales que hay que pedir. Y esta es la parte del gráfico que se refiere a esto. Ahí la evaluación clínica ya la hicimos. Y después tenemos los diferentes estudios que podemos pedir. Entonces, el primero es el test de Nugent, que es el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, que bueno, es un test que se va a dar más en la clase de síndrome de Cushing, pero es para evaluar qué tanto se suprime la producción de cortisol cuando se da 1 miligramo de dexametasona en la noche y ahí uno da la dexametasona en la noche antes de dormir y en la mañana se evalúa cuáles son los niveles de cortisol, que si estuviéramos en una situación fisiológica de un paciente sin una hipersecreción de cortisol, este debiera suprimirse por la dexametasona. Entonces, si sale elevado, que esto es más de 1,8 nanogramos por decilitro, microgramos por decilitro, podemos decir de que hay una hipersecreción hormonal de cortisol porque no se está suprimiendo como debiera suprimirse. ¿Y en quién vamos a pedir un test de Nugent?
en todos los incidentalomas suprarrenales. Por regla, se pide un test de Nugent. ¿Cuál podría ser una excepción? Por ejemplo, un paciente con una pobre esperanza de vida, un paciente muy frágil en que incluso encontrar la hipersecreción de cortisol, ya el beneficio de tratarlo o de, por ejemplo, hacer una resolución quirúrgica no va a ser el mejor haciendo el balance de riesgo-beneficio. Pero esos van a ser pacientes ya bien específicos. Entonces, como regla, a todos se les pide test de Nugent. ¿A quién le vamos a pedir estudio de feocromocitoma? Que son las metanefrinas en plasma o metanefrinas urinarias. En Chile, por lo menos, hay metanefrinas urinarias que no es lo ideal, las metanefrinas en plasma son más específicas, pero lo que tenemos son las urinarias. Se va a pedir en pacientes que tengan tumores con más de 10 unidades de Hounsfield, que otra forma de decirlo son imágenes no típicamente benignas. Entonces, bueno, ya habíamos hablado antes de que menos de 10, menos o igual a 10 unidades de Hounsfield va a significar tumor benigno. Pero si tiene más de 10, ya entramos en todo el pool de pacientes que va a poder tener algún tumor suprarrenal que no necesariamente es benigno. Y en este caso ya tenemos que empezar a estudiar feocromocitoma. Entonces ahí ya se piden las metanefrinas. ¿Cuándo vamos a pedir un estudio de hiperproducción de aldosterona? Cuando tenemos un paciente hipertenso o un paciente con hipocalemia. Ahí la hipocalemia es más específica, pero pensando en que aproximadamente el 30% de los habitantes de la población de Chile es hipertensa y eso aumenta todavía más con la edad, va a ser muy probable que tengamos que pedirle un estudio de producción de aldosterona. ¿Y cuándo vamos a pedir hormonas sexuales y precursores esteroidales? Específicamente, que esto es más específico todavía que los anteriores, cuando tengamos una sospecha de un carcinoma suprarrenal, que eso puede ser según la sospecha clínica, según bioquímico o según algo imagenológico, que ahí tendría que ser con las características que habíamos visto en la tabla antes, que sea un tumor grande, de más de 4 centímetros, que sea irregular, que tenga más de 10 unidades de Hounsfield, que tenga bordes no tan definidos, que no sea tan redondo. Entonces, en ese caso, ahí vamos a pedir hormonas sexuales y precursores esteroidales. Ya. Y esta última parte, un poco de funcionalidad, tiene que ver con hiperproducción de cortisol y con el concepto de que hay diferentes niveles de producción de cortisol y también diferentes manifestaciones de este exceso de cortisol. Desde lo que puede ser un síndrome de Cushing evidente, que tenga ya todas estas características clínicas como la plétora facial, la obesidad abdominal, las estrías violáceas, osteoporosis, hipertensión difícil de controlar. Eso ya es un síndrome de Cushing más hecho y derecho en que ya sabemos que está y que tenemos que resolverlo y tenemos que sacar ese tumor. Pero también hay secreciones de cortisol por estos tumores suprarrenales que no son clínicamente tan evidentes. Pero de todas maneras es una producción autónoma que puede impactar en otras patologías. Por ejemplo, un paciente que basalmente es hipertenso o que basalmente es diabético, puede que estas patologías se descompensen por esta hiperproducción de cortisol que ya está saliéndose de lo fisiológico. Y estos son pacientes con MAX, que es una sigla en inglés que es secreción autónoma leve de corticosteroides, que ahí sería Mild Autonomous Corticosteroid Secretion. Y esto se va a ver en un test de Nugent positivo, que da más de 1,8 microgramos por decilitro de cortisol AM, pero sin manifestaciones clínicas típicas de un síndrome de Cushing. ¿Qué es importante acá? Que uno, que típicamente un MAX no va a evolucionar a un síndrome de Cushing evidente. No es que de la nada el tumor vaya a empezar a producir más cortisol y se vaya a hacer clínicamente más evidente. Lo más probable es que una hiperproducción leve no se vaya a convertir en una hiperproducción clínicamente tan evidente como uno pudiera pensarlo. Otro es que, bueno, tiene riesgo de descompensación de las patologías de base, pero como no es un síndrome de Cushing propiamente tal, no es el caso de un paciente en que
tengo una indicación, ya una indicación tan directa de una resolución quirúrgica. Entonces, la decisión para ver si es que este tumor se tiene que sacar o no va a ser más multidisciplinaria y en general es un paciente que se va a seguir un poco más en el tiempo, en que, por ejemplo, va a tener una hipertensión difícil de controlar o una diabetes más difícil de controlar y se van a tratar de optimizar los tratamientos de esas patologías antes de decir que es necesario sacar el tumor. Entonces, acá tenemos un flujograma específico de cuando encontramos un test de Nugent positivo. Entonces, tenemos un incidentaloma que aparentemente es benigno en la primera parte del esquema. Le hacemos un test de Nugent y si, por ejemplo, ya nos sale que el cortisol es menos de 1,8, que 1,8 microgramos por decilitro es el equivalente a 50 nanomoles por litro, que en este caso es la unidad de medición que hacen usar en Europa. Y en este caso, cuando el cortisol sérico sea menos de 50 o menos de 1,8, no hay una secreción autónoma de cortisol, por lo tanto, no vamos a entrar en ese tipo de hiperproducción y salimos del esquema. Pero si es que tenemos un test de Nugent positivo, tenemos que ir a ver si hay características clásicas de un síndrome de Cushing. Si, por ejemplo, encontramos al paciente con esta obesidad abdominal, con las estrías violáceas, que tiene todas sus patologías descompensadas, ya decimos si hay un síndrome de Cushing, vamos a confirmar que sea ACTH independiente y vamos a ir a tratarlo. Pero si es que no tenemos un Cushing clínicamente tan evidente, va a ser un MAX. Y ahí lo que tenemos que hacer es ver si hay comorbilidades que están potencialmente atribuibles a un exceso de cortisol. Y ahí, si es que, por ejemplo, decimos que no, hay que monitorizar si es que esas comorbilidades aparecen. Y si es que sí decimos si hay una hipertensión, probablemente descompensada por esto, o una diabetes probablemente descompensada por esto, primero tenemos que confirmar de que sea ACTH independiente y decir si es una hiperproducción de cortisol que es de la glándula suprarrenal. Ahí tenemos que considerar si es que es necesario resolver esto de forma quirúrgica o si es que ya va a ser suficiente tratar todas estas comorbilidades de forma médica. Eso principalmente. Igual lejos la mayor parte de todo este flujograma también va a ser visto por el especialista, pero de todas maneras es importante manejar de que ya hace algunos años ya no se habla solo de síndrome de Cushing, sino que también existen otras entidades de hipersecreción de cortisol que no necesariamente va a ser clínicamente tan evidente, pero que de todas maneras puede ser clínicamente relevante para las patologías del paciente, que van a ser de por sí también patologías súper frecuentes como diabetes e hipertensión. Eso. Ya. Entonces, terminando un poquito, ya estamos viendo de nuevo este cuadro, en que paralelamente teníamos que evaluar lo que era si es que este tumor es potencialmente maligno a través de las imágenes y según eso decidir si hay una indicación quirúrgica o no. Y paralelamente vamos a hacer una evaluación más funcional. Y con eso, bueno, ya sabemos de que ya habiendo encontrado este tumor suprarrenal y habiendo pedido todo el estudio más específico funcional, vamos a poder, como médicos generales, ya se va a poder derivar el paciente al especialista o el subespecialista ya con más información. Y ahí el endocrinólogo, el internista, en conjunto con el comité multidisciplinario, va a poder tomar más decisiones, según todas las cosas que hemos visto. Y bueno, algunas conclusiones que vamos a sacar de la clase. Uno es que los incidentalomas suprarrenales son cada vez más frecuentes, en la medida que se solicitan más imágenes abdominales. El estudio del incidentaloma suprarrenal tiene por objetivo descartar malignidad y descartar funcionalidad del tumor. La imagen de mejor rendimiento para este estudio siempre va a ser el TAC de abdomen sin contraste, como habíamos hablado, y que en un TAC de abdomen sin contraste, que esta masa tenga menos o igual a 10 unidades de Hounsfield, será virtualmente siempre una masa benigna. Y el estudio funcional, todos van a ir con test de Nugent. Pacientes con hipocalemia o hipertensos van a ir con índice de aldosterona renina. Pacientes con más de 10 unidades de Hounsfield en el tumor
se van a ir de estudio de feocromocitoma y pacientes con sospecha de un carcinoma suprarrenal se van a estudiar hormonas sexuales y precursores de esteroidogénesis. Y lo más importante para llevarse es que los incidentalomas suprarrenales se derivan al especialista con el estudio solicitado. Entonces, llega un paciente con un informe de un TAC o llega con un TAC dirigidamente y tiene un hallazgo de un tumor suprarrenal que, por ejemplo, se describe como un adenoma y que nadie lo ha estudiado, lo indicado es derivar a nivel terciario para que lo vea el internista o para que lo vea el endocrinólogo, pero habiéndole pedido, por ejemplo, el test de Nugent a todos, habiéndole pedido el estudio de hiperproducción de aldosterona en el caso de que sea hipertenso, por ejemplo, y en el caso de que tenga más de 10 unidades de Hounsfield, ya habiéndole pedido también el estudio de feocromocitoma. Bueno, esta es la bibliografía que ocupé y eso. Muchas gracias.